Y dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Como bien todos conocemos y sabemos, estamos pasando por un tiempo sumamente difícil. Un tiempo que nadie vio venir. El que al inicio de este año, pues como hemos dicho en otras exposiciones, hemos recibido noticias muy alentadoras de desastres naturales, de muertes de personas muy importantes, influyentes en la sociedad, de situaciones de desequilibrio a nivel social y político en muchos países y naciones del mundo. Y ahora a esto se le ha sumado esta pandemia, este virus, esta situación de salud que ya no podemos decir que está restringida a una región en particular, una región geográfica, como en este caso fue en Asia hace unos cuantos meses, sino que ya esto se ha convertido, como bien lo dice una pandemia, una epidemia a nivel mundial. Y esto nos ha obligado a cambiar nuestras rutinas de vida. Algunos le han llamado lo nuevo normal. O sea, que ya hemos tenido que ajustar nuestros estilos a la situación que estamos viviendo. Estamos en una cuarentena. Estamos prácticamente encerrados en nuestros hogares. Estamos haciendo nuestros trabajos desde los hogares. Estamos limitados en nuestras salidas de los mismos solamente para hacer las compras necesarias o para obtener los productos necesarios, como en este caso la gasolina o medicamentos. A fin de cuentas, esta situación nos ha cambiado por completo. Sin embargo, he podido percatarme como pastor y también por el testimonio de varios hermanos que muchas personas esta situación los ha llevado a reflexionar y a buscar de Dios. Algo que es muy bueno y es muy positivo. Porque en medio de las crisis definitivamente tenemos que ser y decir como dijo el salmista. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, en situaciones críticas es que donde lamentablemente el hombre alza sus ojos hacia el cielo. Y aún a pesar de que es en momentos críticos, que lo hemos dejado para ese momento difícil, sin embargo hay mucha gracia de Dios para sostenernos en tiempos como estos. Así que las preguntas que yo me hago, ¿verdad? Y que son parte del mensaje que vamos a compartir en esta tarde, es lo siguiente. O sea, ¿cuántos hoy se están acercando legítimamente a Dios? Repito, ¿cuántos hoy se están acercando legítimamente a Dios? Lo segundo es, y es una pregunta que nos estamos haciendo los pastores y líderes de instituciones religiosas y cristianas, es la siguiente. ¿Realmente estaremos experimentando un avivamiento en medio de la crisis? O sea, esta situación de que ahora, por la situación que estamos viviendo, pues entonces muchos están siendo un poco más sensibles a las cosas espirituales,
si esto va a redundar en que haya un avivamiento como lo hemos estado orando y pidiéndole a Dios por mucho tiempo. Porque la sociedad cada día se ha vuelto más hostil hacia el Evangelio. La sociedad se ha vuelto cada día más enemiga del Evangelio, muy dura. Y a veces Dios soberanamente tiene que permitir este tipo de situaciones para que la gente abra sus ojos espirituales y puedan entender que su vida simplemente es frágil, que la vida es como bien dijo el apóstol Santiago, que es como una niebla que hoy está y mañana no está, o sea, que puedan entender la fragilidad de la misma y entonces pues puedan echar mano de lo que es eterno, que en este caso es Dios, y de las buenas nuevas, que es el Evangelio de Cristo. Así que la pregunta de nuevo es, ¿estaremos experimentando lo que será un avivamiento en medio de esta crisis? Y la tercera pregunta que viene a mi mente en esta reflexión es, ¿o tendremos que esperar a que termine la crisis para ver los resultados legítimos de esa aparente búsqueda de Dios? O sea, yo estoy convencido que esta situación va a terminar. Yo estoy convencido de que el Dios de los cielos tiene compasión de su pueblo y que de la misma manera que ha permitido esta crisis, sin embargo, Dios también nos va a dar la salida. ¿Será? No sabemos en qué cuánto tiempo. Nosotros no nos atrevemos a anticipar ello, pero de lo que sí estoy convencido por el testimonio de las Escrituras es que vamos a salir de esta crisis. Y lo importante es no solamente salir de esa crisis, sino que hemos aprendido dentro de esta crisis, que hemos aprendido a valorar. En este caso, de las cosas más importantes de la vida, que son nuestra relación con Dios y segundo, nuestra relación con nuestras respectivas familias. Si hemos aprendido en esta situación qué es lo más importante y dejar de estar afanándonos, como dice la Escritura, como hacen los gentiles o como aquellos que no conocen el Señor, que viven su vida en afán tras afán, tras afán, tras afán, obviando las verdades y de lo que es lo más importante de la vida, que es la relación con Dios y disfrutar del don, del regalo que Él nos da a través de nuestros seres queridos. Si no aprendemos esa lección de esta situación, tristemente ha sido un tiempo que perdido. ¿Por qué hacemos esta reflexión basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19? Y es porque en esta perícopa o este pasaje que tenemos ante nuestra consideración, se presenta lo que yo titulé un retrato de la relación del hombre y Jesús en medio de ¿qué? De la crisis. Debo recordar que los evangelios nos narran que nuestro Dios eterno se hizo carne en la persona de Jesucristo. El Evangelio de Juan dice que ese verbo se hizo carne y habitó ¿qué? Entre nosotros. Ese milagro y ese gran misterio maravilloso de la encarnación nos comunica grandes cosas. Primeramente, que tenemos un Dios que es inmanente, o sea, un Dios que es cercano a nosotros. Segundo, un Dios que es compasivo, que es misericordioso. Y tercero, la humildad y la humillación de ese Dios que al encarnarse, como bien lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte y muerte de ¿qué? De cruz. Y por ese motivo Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Así que la encarnación nos enseña el aspecto de la humillación de Dios en Cristo Jesús, quien Él no tenía que hacerlo, sin embargo lo hizo por amor, por misericordia y por gracia a nosotros. Y el caminar de Jesucristo en la tierra fue en medio de las crisis humanas. Porque Jesucristo vino a caminar en el derredor de lo que provocó la desobediencia de nuestros primeros padres, que fue Adán y Eva. Las consecuencias de su desobediencia nos trajo no solamente la separación con Dios,
sino que también la enemistad del hombre con el hombre y las consecuencias que trae esa enemistad. Que entre ellos están las guerras personales, entre ellos están las guerras mundiales, entre ellos están todo tipo de situaciones de enemistad, y con ello también trajo la muerte física y la fragilidad de nuestros cuerpos muy evidente por medio de la enfermedad. Así que Jesucristo, cuando anduvo en su ministerio terrenal, vio toda esta situación, toda esta crisis. Es como si luego de haber caído una bomba atómica, que muchos la recuerdan tristemente, los eventos que se dieron en el Japón en la Segunda Guerra Mundial, donde cayeron esas bombas y luego del tiempo que pasó, la gente pudo apreciar la devastación que trajo eso, donde la naturaleza no solamente estaba destruida, sino que millones de personas murieron y otros quedaron gravemente afectados. Caminar en medio de esa crisis, de esa devastación, era sumamente desolador. Solamente que aquellos que caminaron luego de aquellos bombardeos en el Japón durante la guerra, por causa de esas bombas atómicas, solamente podían lamentarse porque ya no podían hacer más nada. Sin embargo, Jesucristo no caminó entre nosotros para simplemente lamentarse de lo que hizo Adán y Eva por su desobediencia a nuestras vidas, sino que vino a ser la solución, vino a dar la respuesta, vino a dar lo que conocemos como salvación, que es la reconciliación del hombre con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la salvación del hombre no viene por sus obras. La salvación del hombre no viene porque en él haya algún tipo de bondad, puesto que la Biblia establece que no hay justo ni aún solo uno. Que todos nacemos con ese pecado y que tristemente ese pecado nos hace darle la espalda a nuestro Creador. Y darle la espalda a nuestro Creador nos acarrea unas tristes consecuencias. Pero Dios, como dijo el apóstol Pablo en Efesios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, nos ha salvado por gracia. Y es por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y los evangelios lo que nos presentan es a ese Dios encarnado, a ese Jesucristo caminando entre nosotros, escogiendo a 12 para que fueran sus discípulos y luego ellos se encargaran de llevar el evangelio a toda persona, al punto que ha llegado hasta nuestros días, miles de años después, sino que también a manifestar su poder, Él sanando personas, pero sanando lo más importante que el cuerpo. Él vino a salvar el alma, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque aun cuando una persona pueda sufrir una triste enfermedad y Dios puede intervenir milagrosamente y sanarlo, aún así sus días están contados. Así que siempre lo más importante es nuestro estado eterno. Aquí, como bien estamos explicando, Jesucristo anduvo entre la gente y viendo las necesidades. Donde quiera que Jesucristo se encontraba, había necesidades. Y entre ellas, las que resalta Lucas en el caso de enfermedades físicas. Aquí nos habla de unos hombres que sufrían una enfermedad infecciosa conocida como la lepra. La lepra en nuestros días está bastante controlada. La ciencia médica ha adelantado mucho, tiene unos tratamientos y a Dios gracias, salvo posiblemente algunos países tercermundistas que puede ser que todavía esta enfermedad esté presente. Sin embargo, en el mundo que nosotros conocemos, gracias a Dios y por la tecnología que Él mismo da la capacidad del hombre a tener las curas, pues ese tipo de enfermedad o de plaga ha sido bastante detenida, regulada. En el caso del primer siglo no fue así. Había muchos que tristemente habían sido contagiados de esta enfermedad de la lepra. Una enfermedad que a nivel físico traía mucho sufrimiento porque prácticamente es un deterioro continuo de profundo dolor en el cuerpo humano. O sea, es una de las enfermedades infecciosas más dolorosas que puedan existir. Ahora, no solamente estaba el dolor físico
que traía esa enfermedad infecciosa, sino que también traía lo que llamamos una segregación. O sea, estas personas, por vivir con una enfermedad infecciosa, tenían que estar segregados ¿de qué? De la sociedad, para evitar que un contagio mayor. Así que estas personas tenían que sufrir no solamente lo físico, sino también la segregación social de que no podían estar con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros. O sea, su vida cambió después de esta enfermedad, así que tenían que estar o solos o acompañados de aquellos que sufrían su misma condición. Así que era muy duro. No solamente, repito, en el plano físico, sino también en el plano social. Pero a esto se le añade que ellos tenían un asunto que es religioso. Y es que la religión los consideraba a ellos inmundos. Así que ellos no tenían entonces tampoco acceso a las reuniones públicas en la sinagoga o en el templo. No podían hacerlo por causa de su infección. Pero no solo por la infección, sino porque a nivel teológico, a nivel de lo que es la ley veterotestamentaria, ellos no podían ir porque eran considerados inmundos. Así que eran personas que vivían sin esperanza. Eran muertos en vida. Hasta que un día, y escuche bien, amigo y hermano que me escucha a través y me ve de estos medios, todo cambió, como dice en el verso 11, que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Estos hombres leprosos ese día iban a experimentar un cambio. Algo diferente iba a ocurrir. Y es porque, a diferencia de que en los otros días han de encontrar líderes religiosos que iban a sacarle el cuerpo, o sea que no los iban a evitar, que iban a haber familiares que por causa de su condición no querían tener contacto con ellos. La ciencia médica de ese momento no tenía ninguna cura. Sin embargo, allí Jesucristo estaba pasando por ese lugar. Esas son buenas noticias. Es maravilloso. En medio de las crisis donde más nadie está, solo el más importante está, que es Jesucristo. Donde más nadie quiere compartir nuestro sufrimiento, ahí está el experto en sufrimiento, que es Cristo Jesús y nuestro Salvador. Y estos hombres, de una manera u otra, habían escuchado de Jesucristo. Y aprovecharon la oportunidad de que andaba cerca. Y ellos se pararon de lejos, puesto de que su condición no les permitía acercarse. Pero aun cuando estaban de lejos, sin embargo, dice la Escritura, que estos hombres alzaron la voz y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué hermoso clamor, qué hermosa expresión. Jesús estaba pasando por allí y ellos aprovecharon la oportunidad. Hago una parte, porque entre los conectados en este servicio no solamente están los miembros de la Iglesia Bautista Central Hispana, sino que confío también que pueden estar conectados familiares de los hermanos de la Iglesia Central Hispana, como amigos o aquellos que casualmente se están conectando, aunque yo no creo en las casualidades, creo en el propósito eterno de Dios. Si tú estás viendo este mensaje, no es por casualidad, es porque Dios soberano ha dispuesto el momento, el lugar y los recursos para que tú puedas estar expuesto a este mensaje. Y lo que te queremos decir aquí es que en estos momentos de crisis, precisamente, el Jesús, nuestro Salvador, el mensaje que nosotros predicamos por mucho tiempo y que por causa de nuestras distracciones, en nuestras comodidades, por causa de nuestras afanes, nos obviamos. Es lindo que hoy todavía Jesús sigue presente y accesible
para todo aquel que clama a Él. No es tarde. Hoy es el día. Este es el momento para que tú clames a Dios. Y clamar a Dios implica que precisamente tú reconoces que en ti ya no puedes más. En ti ya está más que probado que en ti no se hallan las fuerzas. No están tus esperanzas puestas en un sistema político, un sistema económico. El único que puede darte esperanza se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Estos hombres alzaron la voz. Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. En el verso 14 dice que cuando Él los vio, o sea, Jesucristo, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron que limpiados. ¿Por qué le dijo, vayan a los sacerdotes? Bueno, puesto que en la ley, como le había mencionado anteriormente, la lepra era considerado una enfermedad que los llevaba a una categoría de inmundos. Y ellos necesitaban entonces luego que el mismo sacerdote, certificara la sanidad de ellos. Y una vez certificado por el sacerdote, entonces ellos se podían reintegrar de nuevo a la vida anterior, a la vida religiosa, a la vida social, a la vida familiar. Jesucristo les concedió su petición. Qué hermoso es el Señor. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y como bien dijo el autor del libro de Lamentaciones, por su misericordia no hemos sido consumidos. Algunos nos estaremos quejando de lo que está ocurriendo, pero déjeme decirle algo. Aún por lo que estamos ocurriendo debemos darle gracias a Dios que aún no hemos sido consumidos. Porque si la misericordia de Dios y su gracia se separara completamente del ser humano, nadie estaría en pie ahora mismo. Pero si estamos en pie y podemos utilizar estos medios y usted está escuchando y usted está respirando y usted no ha sido contaminado, hermano, dele gracias a Dios. No le des más la espalda a Dios. ¿Qué estás esperando para acercarte a Él? Entonces el verso 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y no solamente le dio gracias a Dios, no solamente glorificó a Dios, sino que en el verso 16 dice, y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. ¿Por qué el énfasis de que no solamente hizo unos gestos hermosos de agradecimiento, de postrarse, glorificar, sino que resalta a Lucas que era samaritano? Y es que esto tiene una explicación histórica. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Había unas rencillas muy viejas. Y los judíos no consideraban a los samaritanos como unos judíos puros. Los samaritanos eran de por sí, había un prejuicio racial contra ellos. Imagínense que a ese prejuicio racial que ellos gozaban se le añadía el asunto de una lepra. Muy difícil. Sin embargo, Jesucristo les sanó. Y este samaritano fue el único de los 10. Escúcheme bien, el único que volvió dándole gracias a Dios. Podemos inferir sin temor a equivocarnos que los otros 9 no eran samaritanos. Eran judíos. Conocían el Torá. Conocían la ley. Conocían, en otras palabras, de Dios. Pero sin embargo, ellos quedaron tan y tan contentos con esta sanidad que lo experimentaron, que ellos se fueron inmediatamente a buscar la certificación, la aprobación de su sacerdote, y se olvidaron de lo más importante, era darle gracias a Dios. Jesucristo mismo no pasó esto por alto, dijo en el verso 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 9? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
¿Qué podemos aprender de esta narrativa, de este pasaje, de esta historia, de lo cual, repito, le he titulado Un retrato de la relación del hombre y Jesús en medio de la crisis? Lo primero es que durante la crisis, podemos apreciar en este retrato, durante la crisis el hombre clama a Jesús. Lo vemos. Ellos se pararon de lejos y clamaron a Jesús. Aquellos que están familiarizados con el Antiguo Testamento saben, poniendo por ejemplo uno de los libros que componen el canon del Antiguo Testamento, el libro de Jueces, que esto es un libro que fue escrito de manera cíclica. Cíclica es porque se repiten unas conductas. Y el ciclo es que ellos están muy bien, luego ellos, por estar muy bien, se alejan de Dios. Luego viene la otra parte del ciclo, que es que ellos claman a Dios porque vienen unas crisis a su vida. Las crisis en el libro de Jueces se traducían en invasión de los filisteos, de los madianitas, de problemas en la agricultura, en su economía, diferentes crisis. En su crisis, ellos clamaban a Dios. Y Dios escuchaba sus oraciones, levantaba un libertador, en este caso un juez, Dios lo utilizaba, liberaba al pueblo, el pueblo le daba gracias a Dios, pero el ciclo luego se repetía. ¿Y cuál era el ciclo? De nuevo, entonces se volvían a olvidar de Dios, Dios traía una crisis, ellos se arrepentían, le pedían a Dios, Dios traía un libertador, entonces el pueblo muy contento con su liberación y se repetía el ciclo. Ese es el libro de Jueces, que también es la historia de Israel en el desierto, que es la historia del pueblo en el Antiguo Testamento con los profetas mayores y menores, es la historia de la gente en el Nuevo Testamento, es nuestra historia hoy. Que durante la crisis nos acordamos de Jesús. Y qué bueno que nos podemos acordar de Jesús. Qué bueno, porque muchos de los que están hoy en la fe vinieron gracias a que Dios permitió unas crisis en su vida, y esa crisis el Espíritu Santo las utilizó para abrirle sus corazones, para entender la palabra de Dios y venir en humildad y arrepentimiento a los pies de Jesucristo. ¡Qué bueno por esa crisis! Yo he escuchado testimonios de personas que me dicen: pastor, gracias a Dios por lo que me pasó, porque si no me hubiera ocurrido esto, jamás me hubiera acercado a Dios. ¡Qué bueno! Pero ¿por qué tienen que venir las crisis? Para acordarnos de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros los seres humanos, hermanos, no somos fáciles. Hemos hecho de nuestra relación con Dios simplemente lo equivalente a un extintor contra incendios. Nos acordamos de Él cuando huele a humo en nuestra casa, cuando hay fuego. Pero gracias a Dios que está ese extintor. Gracias a Dios que dice la Biblia que los justos claman a Él y Él los escucha. Gracias a Dios que aun cuando el pueblo de Israel le falló a Dios, ellos clamaban y Dios los escuchaba. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Estos hombres, primeramente, este es un retrato de la relación del hombre y Jesús en medio de la crisis. Durante la crisis, claman a Jesús. En la crisis, que es lo segundo, si en lo primero, durante la crisis, ellos claman a Jesús, podemos apreciar que en la crisis, Jesucristo les bendice. Oh, mis amados hermanos, Jesucristo él mismo nos dijo que pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama, ¿qué? Se le abrirá. El mismo Señor en los momentos más críticos de Israel, según lo registra Jeremías capítulo 33, dice: clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aún el apóstol Pedro, en un momento de debilidad donde le falló la fe, mientras caminaba sobre las aguas, él mientras se hundía clamó al Señor y el Señor extendió su mano y le salvó.
Hoy, en estos tiempos, yo estoy convencido que la iglesia del Señor está intercediendo no solamente por los miembros que la componen, sino también por nuestras comunidades. Están clamando por las ciudades y los países que están siendo sufriendo esta situación de esta pandemia. Y creo que Dios escucha la oración del pueblo de Dios. Y creo que muchos van a ser salvados, muchos van a ser curados, muchos van a ser prevenidos de toda esta situación, porque hay un pueblo que está clamando a Dios. E inclusive muchos de ellos que no se acordaban de Dios, que no buscaban de Jesús, aquellos que hasta estuvieron en los caminos del Señor, que se bautizaron en una iglesia, que perseveraban en una iglesia y luego por situaciones de la vida o por sencillamente nuestra propia pereza espiritual se separaron y ahora se acercan a Dios. El Señor dice que todo el que viene a Él no le echará que fuera. Aquí estos hombres clamaron a Jesús y el Señor los sanó. Hay una gracia común y maravillosa en todo esto. Dios puede bendecir aún a aquellos que luego eventualmente serán unos ingratos. Dios, hay gracia para ellos. Pero le voy a decir de qué vale recibir un beneficio temporero si nuestra alma luego va a perecer eternamente. Porque lo tercero de este retrato es que, como pudimos apreciar durante la crisis, clamaron a Jesús. Todos quieren clamar a Jesús hoy. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Esta crisis te está llevando a clamar a Jesús. ¡Qué bueno! Esta crisis te está llevando a reflexionar más sobre tu vida en cuanto a tu relación con Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero no es solo eso, sino que vas a recibir el favor de Dios. Dios en su misericordia otorgará sus mercedes. Dios otorgará sus bendiciones. Ahora, lo tercero es, ¿y después de la crisis qué? En el caso de estos 10, después de la crisis, de 9 no se ha sabido más nada de ellos. Solo de uno. Y era samaritano. No puedo evitar como pastor pensar en qué va a pasar después. Porque sé y estoy convencido, lo repito, que nuestro Dios es bondadoso y Dios va a bendecirnos y esta plaga será cosa del pasado. Se encontrará una cura, una vacuna y vendrán otras plagas y esta cesará. Pero ¿saben qué? La pregunta es, después de la crisis, ¿qué va a pasar? ¿Va a ocurrir que de 10 solo uno va a agradecer? Porque si nos vamos a llegar por promedio aquí, de 10 1. 10 fueron limpiados y solo uno regresó postrado, dándole gracias y glorificando a Dios. Yo te pregunto, ¿después de esto qué? Si el resultado de esta crisis y de tu búsqueda de Jesús en esta crisis no redunda en que tú te quedes ante los pies de Jesús, glorificando, dándole gracias y sirviéndole, debe decirle entonces no pasó nada. Solamente una cuarentena. Solamente lo que ocurrió, pues nada. Ya, una situación difícil, claro, la superamos, se nos quitó el miedo, vamos a volver a lo que éramos antes. Vamos a gozar nuestra sanidad, porque de estos 9 no se sabe más nada. La pregunta que yo te hago es, ¿tú serás de los 9 o serás aquel que en medio de esta crisis escuchó tu clamor, te bendijo y entonces tú procedes en adoración a Él, postrado a sus pies, glorificándole y dándole gracias? Y esto no se traduce, amigo que me escuchas y hermano
que posiblemente estás apartado de la fe. Esto no se va a traducir en que me digas, no, es que ahora yo en mi casa, luego de esto agradezco a Dios. No, no. Los que agradecen realmente a Dios se congregan en una iglesia. O sea, si tú has clamado a Dios en esta crisis, tú has recibido la bondad de Dios en medio de esta crisis. Tu expresión de agradecimiento a Dios se va a traducir en ser parte de su glorioso cuerpo que es la iglesia. No es en vivir una vida independiente de Dios, haciendo tu propia relación con Dios. No, no. Así no se agradece. Se agradece sometiéndose a la palabra de Dios. Reconociendo, mira, de ahora en adelante ya yo no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y vengo a ser parte de una iglesia local. Vengo a ser parte de una iglesia donde personas imperfectas están adorando a un Dios perfecto. Donde personas que también han estado con graves crisis y grandes situaciones como tú y como yo, sencillamente Cristo los ha visitado, Cristo los ha salvado y ellos están ahí aún dentro de sus imperfecciones adorando a Dios y pidiéndole a Dios que continuamente los cambie y los transforme. Y en medio de esa comunidad de fe, sirviéndole a Dios con alegría para que otros puedan venir a la fe a través de tu testimonio. Porque Dios ha dispuesto que este evangelio sea puesto en vasos de barro, este tesoro, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Y ha dispuesto que no sean los ángeles los que prediquen el evangelio, seamos nosotros los pecadores arrepentidos, los imperfectos, pero muy sensibles a la santidad de Dios y que Dios está trabajando en nosotros, porque el que comenzó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de ¿qué? De Cristo. Voy culminando esta exposición esta tarde y repasando este retrato. Vamos a repasarlo y acompáñeme en este repaso. Primeramente, en este retrato de la relación del hombre y Jesús en medio de la crisis, como yo lo puedo apreciar en Lucas 17, durante la crisis, el hombre clama a Jesús. Qué bueno. Es que no hay otra alternativa, hay que clamar a Jesús. Los sistemas políticos pueden tener las mejores intenciones, pero son completamente incapaces de lograr solucionarlo todo. Tienen sus limitaciones. El dinero. Miren cómo están los valores y las acciones. En un momento alta, ya cayeron. Es que tenemos que mirar hacia el cielo. Si miras hacia el lado, hacia abajo, no hay nada. Y si miras hacia el lado, no hay nada. Tienes que mirar hacia el cielo. Tienes que mirar, como decía el salmista, hacia los montes. Tienes que mirar hacia Dios. Dentro de ese retrato, en la crisis, todo aquel que clama a Jesús es escuchado por Él. Y no solamente es escuchado por Él, sino que has asistido por Él. Dios le bendice. Qué bueno es el Señor. Dios es compasivo. Si este mundo no ha sido eliminado todavía, aún con todas las injusticias sociales que vivimos, es porque Dios es misericordioso. Si nosotros seguimos en pie, es por su misericordia, por su gracia. No es porque somos mejor que los demás. Es porque Dios ha sido bueno con nosotros y ha sido misericordioso. Ahora, así como a Jesús, a mí me interesa como pastor lo último. Después de la crisis, ¿qué? Te veremos adorando a Dios y dándole gracias y dando testimonio que Dios utilizó esta crisis para acercarte a Él y transformó no solo tu vida, sino también la de tu familia. O sencillamente, una vez que acabes la crisis, pues vas a ir a disfrutar tu bendición. Que no viene a ser una bendición, porque si no te acerca más a Dios, eso no es una bendición. Entonces, ¿qué vendrá? Otra crisis para entonces volver a hacer de nuevo otros compromisos con Dios y otro clamor a Dios. Pues déjame decirte, y te lo digo con mucha responsabilidad, yo no sé si hay un mañana. Tú tampoco lo sabes. ¿Qué te hace pensar
que después de hoy hay mañana, o que después de este año hay otro, o que va a haber otro año, pero no sabes si es para ti. Aférrate a Jesús, pero no te aferres a Jesús solamente por la crisis, sino que la crisis sea el vehículo divino para llevarte a una relación con Él permanente. Una relación de qué? De agradecimiento, de adoración y de humillación delante de Él. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios